Quiero agradecerles particularmente por tener el interés de conocer qué está pasando con la industria, qué ha sido el pasado, el presente y hacia dónde proyecta el Estado la industria que tenemos en este momento al día de hoy. Quiero contarles un poco de la cronología y el por qué se funda una federación en Medellín o por qué se han fundado diferentes federaciones a lo largo y ancho del territorio. Desde el 2019 nosotros hemos tratado con todas nuestras fuerzas de darle a conocer a toda la industria cómo operar ante una intervención o cómo contestarle adecuadamente al ministerio, sea cual sea el ministerio o los inspectores. Les cuento por qué nace FenalWeb. Siempre yo he dicho abiertamente que FenalWeb nace de la desgracia. Es una situación algo compleja, pero FenalWeb nace de un conflicto que se genera a nivel nacional en términos regulatorios. Resulta que en el 2019 se lanza un proyecto de ley impulsado por el senador Jonathan Tamayo e iba para segundo debate en Cámara de Representantes. Significa esto, y es muy complejo hablar de estos temas por el mismo desconocimiento que tiene la industria de lo que está ocurriendo en término legal, legislativo, jurídico y político alrededor de una industria tan grande como la nuestra y que desafortunadamente muchas veces estamos completamente enfocados en nuestro ámbito comercial, en nuestras empresas, pero no nos hemos dado cuenta qué está pasando de puertas para afuera y qué está pasando en los organismos nacionales e internacionales a nivel de Colombia. Nos llega una alerta bastante desafortunada. En aquel entonces alguien que también fue senador y ha sido ministro y nos dice: venga, ustedes que están trabajando en Medellín, ¿qué conocen de este proyecto de ley? Nosotros la respuesta es clara: no conocemos un proyecto de ley, no lo hemos impulsado, incluso nosotros nunca hemos trabajado en el campo legislativo con el tema de regulación. Nos federamos con todos los permisos de la Alcaldía de Medellín, de la Gobernación de Antioquia y del Ministerio y empezamos a operar. Cuando nos enfrentamos al texto como tal del proyecto de ley presentado en el 2019, a nosotros se nos prenden completamente todas las alarmas. Básicamente sería que tu empresa o la empresa de cualquiera de ustedes tuviese el control de absolutamente toda la industria, y no quiero hablar de un tema complejo porque esto incluso tiene bastantes oposiciones, es el tema del monopolio, y tengo que hablarlo completamente claro, y es cierto a través de varios proyectos de ley y a través de organizaciones sociales que se han fundado en el país. Con respecto a ello, nosotros nos reunimos en el Congreso de la República con la presencia de corporaciones de modelos, asociaciones, básicamente pronunciándonos que es un no rotundo y nosotros no podemos impulsar un proyecto que tenga un monopolio. Continuamos trabajando con el legislativo de la mejor manera y en el 2019 logramos el primer hito a nivel de la industria webcam a nivel Colombia. Y tengo que decirles que desafortunadamente es la única ley que ha sido aprobada en la Ley de Crecimiento Económico del presidente Iván Duque y con el ministro Carrasquilla. Es la Ley de Crecimiento Económico, la Ley 2010 del 2021. ¿Qué quiere decir esto en términos castizos? Se establece y se escribe una ley que es el Estatuto Tributario, artículo 368, que nos cobija a nosotros, los cobija a ustedes y cobija a toda la industria. Y ahí empezaron uno de los pequeños dolores de cabeza del modelaje webcam. En este momento somos una industria que tributa. ¿Cómo tributamos? Y les cuento un poco la historia, cómo se creó ese estatuto. Lo primero que propuso el Ministerio de Hacienda en el 2019 es que la industria de modelaje webcam debería estar grabado con un IVA del 19%. Era completamente inoperante, no tenía ningún sustento jurídico, económico o legal para gravar con el 19% a tarjetas de crédito de las personas que consumen. Se podría hacer para las personas que consumen en Colombia, pero se estima que el consumo en el país es del 0.5 al 1% del consumo real. En segunda instancia, propone el Ministerio que haya una retención en la fuente del 11% por servicios prestados al exterior a través de plataformas digitales. Cuando estuvimos analizando con las personas que obviamente nos ayudan en FenalWeb y en las otras organizaciones, llegamos a la conclusión que la retención del 11% es única y exclusivamente para profesionales. Y si el Estado como tal quiere tener una grabación del 11% de retención en la fuente para los prestadores de servicio a través de plataformas digitales, sí o sí tendrían que entregarnos el estatus de profesionalización.
Y esto tiene un trasfondo que es una institución educativa, poder tener un pensum que obviamente nos ayude con el tema de entregarle una técnica o una tecnología a las personas que son modelos webcam. Por supuesto, como bien lo saben, el argumento se cae por su propio peso y llegamos a la conclusión, que es lo que se está operando en este momento, que es una retención en la fuente entre el 4 y el 6%, dependiendo si son o no son declarantes. No sé si sepan que SUIAF, es la unidad de inteligencia y análisis financiero, tiene puesto los ojos sobre la industria desde el 2019. ¿Por qué? Porque la industria empezó a crecer, empezaron a entrar activos sumamente importantes a Colombia en moneda y divisa extranjera, pero no habían impuestos por ninguna parte. Peor aún, muchas empresas a nivel de Colombia recaudan estos impuestos, pero no se los han entregado adecuadamente a la DIAN. En este momento tenemos un nuevo director de la DIAN, que es el doctor Luis Eduardo Ginás, con el cual nosotros hemos venido trabajando durante muchos años con la unidad de inteligencia y análisis financiero. Ahora, toda la información de inteligencia que se tenía de nosotros como industria llegó a manos de la DIAN. Y la primera pregunta que le hacen a las organizaciones, pero venga señores, su industria no está organizada, no hicimos un estatuto para que la industria tribute, ¿dónde está la tributación del Estado? Y si ustedes en este momento logran entender un poco la política pública, la política económica que en este momento se habla en el gobierno actual, tenemos un vacío fiscal, un hueco fiscal, ¿qué pretende la DIAN? Tapar el vacío fiscal. Y nosotros, en las nuevas leyes que se han hablado, hablan de la creación de contenido a través de plataformas digitales. Cualquier plataforma que se dedique al intercambio de bienes y servicios a través de la Internet. Durante muchos años nosotros como federación o las diferentes organizaciones a nivel de Colombia hemos tratado de decirle a la industria, señores, la industria está siendo auditada, la industria está siendo vigilada y la gente se ha hecho los locos. Y parte importante es una conferencia como la que tenemos hoy en día, la que hemos tenido en el Community Update y las que hemos tenido en las diferentes organizaciones y eventos a nivel de país. Se hablan de múltiples temas en esas reuniones, pero cuando llegan los ministerios, cuando llegan los oficiales de cumplimiento, cuando llegan los investigadores, la sala se queda vacía. Entonces ahí uno tiene que preguntarse si la industria definitivamente se ve posicionada en 5 o 10 años. Cuando hablamos de temas sumamente claves como el tema de regulación, como el tema de impuestos y el tema de permisos, todo el mundo se queda completamente a este tema que desafortunadamente no lo podemos tener a un lado o no nos podemos esconder el día de hoy. La industria ya es visible, completamente visible. Se han presentado 8 proyectos de ley ante el Congreso de la República con el objetivo de regular la industria. ¿Qué ha hecho esto? Entregarle a los diferentes ministerios, a las diferentes entidades reguladoras, toda la información de nosotros como modelaje webcam y sobre ello se han disparado todas las alarmas del Ejecutivo, el Legislativo y por supuesto el Judicial a través de Colombia. Y cuando hacemos estas convocatorias que deben ser masivas para que la industria se entere, para que esta información siga siendo compartida y le prestemos atención a lo que está ocurriendo, la gente sigue encerrado en sus estudios. Cuando nosotros hablamos del tema asociativo, la gente dice, ¿eso para qué? ¿Yo para qué me como eso? ¿Yo para qué me voy a meter en una asociación? ¿Para qué voy a pagar 5 o 10 dólares que no es representativo? ¿Eso para qué? Y la respuesta es completamente claro. Las asociaciones y las federaciones somos los representantes de la industria ante el Estado. Porque si no existieran representantes, al igual que en muchas industrias, simplemente se emiten decretos para regular una industria donde benefician a todos menos a nuestra industria. Entonces ese es el objetivo de las federaciones, estar con el Estado, trabajar con el Estado y procurar los derechos, pero también los deberes del gremio. Uno de nuestros grandes alcances, que desafortunadamente tampoco la industria conoce, el Ministerio de Trabajo durante muchísimos años viene pensando y viene haciendo políticas públicas para que el único método de contratación entre estudios y empresarios sea el contrato laboral, desconociendo el Código Penal, artículo 213, para que lo investiguen de pronto los que quieran investigarlo y no extenderme porque no es el objetivo de la charla, que ese ha sido uno de los argumentos con los cuales hemos trabajado con el Ministerio de Trabajo y muchísimos más,
que están en la Constitución en Colombia y en los derechos humanos de todas las personas que ejercen la actividad bajo la premisa de mi libre desarrollo de la personalidad, y cualquier persona tiene el derecho, sin coerción, que esa es la palabra exacta, sin coerción, de escoger mi profesión u ocupación u oficio libremente. En el Estatuto Tributario artículo 368, cuando nosotros logramos construirlo, el estatuto dice claramente que toda la industria debe estar representada por una federación, y aquí está el por qué asociarse, porque debe existir una representación de la industria ante el Estado, y se harán contratos de mandato entre las modelos y las empresas para la claridad en la transparencia de los recursos, y se debe hacer un reporte a través de Exógena a la DIAN para el mismo pago. Y mi pregunta abierta es: ¿cuántas personas del país realmente han buscado una asociación para que los represente en estas decisiones que está tomando el Estado, o para que nos defienda con los múltiples proyectos de ley que se han presentado en el Parlamento colombiano, Congreso y Cámara de Representantes, con el único objetivo de entregarle todas estas funciones y todo este discurso que nosotros hemos llevado a una empresa? Es más, se creó un departamento de actividades sexuales pagas que hemos venido trabajando por años para regular la industria. Cuando nosotros hemos llamado a los estudios grandes, medianos y pequeños con las mejores prácticas, que nos cuenten un poco cómo es tu estándar mínimo de operación, y me detengo un poco en estándar mínimo de operación. Nosotros lo hemos venido construyendo por años. ¿Cómo debe ser la actuación de un establecimiento de comercio en sus estándares mínimos? ¿Cómo le podemos brindar, si estamos hablando de contratos comerciales, para poder hacer viable ese contrato comercial, cuáles son mis responsabilidades como estudio, mis derechos como estudio, y cuáles son las responsabilidades y los derechos de las personas que a su bien transmiten, en este caso las modelos? Cuando nosotros tratamos de hablar de este tema, vuelvo y lo digo con toda la tristeza, la industria normalmente se está haciendo la loca y se hacen los locos para tratar que el status quo siga estando exactamente igual. Adelantándonos un poco en lo que hemos hecho, también hemos trabajado de la mano con el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Es el segundo llamamiento del DANE, donde muy amablemente le han dicho a la industria: señores industria, venga, cuéntenme ustedes dónde están ubicados, ustedes cómo están trabajando, cuántas personas pertenecen a su estudio en el campo de monitores, coach, fotógrafos, profesionales. Todo este tema hasta este momento, muchachos, va enfocado única y exclusivamente al tema coyuntural de la industria de creación de contenido, y la inclusión financiera, o como yo lo llamo, la exclusión financiera. Yo lo pongo en estos términos porque somos acusados de violar derechos humanos contra las personas, ejercer trabajo sexual violento con las personas y tener menores de edad trabajando. Por supuesto que nos hemos pronunciado legalmente y con toda la fuerza para decir que si algunos lo han hecho, que el peso de la ley caiga sobre las personas que tienen estas actividades. Pero no nos puede poner en la misma canasta y no nos pueden equiparar en una línea muy delgada el modelaje webcam y el trabajo sexual con la parte ilegal. Por ese problema, por esa situación, es que el sector financiero nos dice: señores, ustedes son una industria que tienen un riesgo muy alto, yo prefiero no trabajar con ustedes, aunque les cuento que nosotros venimos trabajando profundamente para lograr ese tema en Colombia, pero sabemos que hay muchas personas, tanto grandes como pequeñas, que no les interesa lo que nosotros estamos hablando, porque es hablar de un tema regulatorio, un tema donde tengamos inclusión financiera, donde el estigma de las modelos y de los estudios, por supuesto, baje, y que podamos promocionar la actividad. Pero ¿cómo seguimos hacia adelante si no tenemos respuestas para el DANE? Si no hemos sido claros con las entidades reguladoras. Debo decirles que en 20 años o 25 años que lleva la industria, es primera vez que todas las corporaciones del país deciden sentarse entre todas sus diferencias, entre las posiciones empresariales que tienen unos y las necesidades de regulación que tiene la industria que tenemos otros. Y hemos construido la primera mesa de diálogo con el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior, sentados en una mesa donde todas las personas en el país que ejercen una actividad sexual paga tienen sus representantes, tienen sus asociaciones, y tratamos de continuar adelante. La industria está muy mal vista, hay muchos estigmas, la mojigatería en Colombia nos ha llevado bastante lejos, y el voz a voz que se escucha fuera de estas paredes
tiene más eco que lo que nosotros podemos hacer al interior. Por eso estas convocatorias deben ser masivas a través de ustedes dueños de estudios, a través de ustedes modelos, a través de ustedes comerciales. Esta historia se tiene que contar por un objetivo muy claro. Nuestras empresas queremos que sigan adelante, aportándole al país, aportándole a los modelos que están trabajando con nosotros, generando desarrollo económico, desarrollo social y el sostenimiento de cientos de empresas madres de hogar y demás que están a través de esta industria. Yo he hablado de un tema de democraticemos la información y para eso está la internet. Todo lo que necesitemos saber de la industria está en la internet. Los que nos hemos dedicado al tema social o al tema asociativo nos hemos encargado de publicar absolutamente todo y desafortunadamente a algunos compañeros no les gusta lo que hacemos y nos hacen cerrar las redes sociales. Fenalweb en este momento tiene sus redes sociales por denuncias, donde era una plataforma netamente informativa entre el Estado, entre las organizaciones y entre las modelos. En el 2025 en Ginebra va a hablar de la regulación de todas las actividades sexuales en plataformas, pero la vaina es a quién de la industria le interesa esto y estamos ahí. Tenemos que tener el día de mañana una regulación o un decreto que nos coja de acá, para no decirlo como lo decimos los paisas, para prestarle atención cuando, como dicen las mamás, llevamos tratando de impartir la información por años y la gente no le interesa. Si no nos unimos, los pocos que hacemos las cosas bien, todos los que hacen las cosas mal tendrán toda la oportunidad de seguirlo haciendo. Nosotros no podemos cambiar el mundo entero, pero ustedes sí pueden cambiar su estudio. O sea, ustedes sí pueden cambiar las prácticas con sus modelos y eso tiene que ser algo creciente. En la medida que los buenos estudios empiecen a pronunciar y empiecen a dejar el temor, porque es que esa es la situación. Todas las personas que tenemos contacto sí tenemos la responsabilidad de empezar a decirle por aquí sí, por aquí no. Y con eso cierro, muchachos, la verdad les agradezco este espacio. Tenemos las redes obviamente para que nos contacten alguna duda o inquietud y seguiremos impulsando este tipo de momentos, de encuentros de información que son muy relevantes para la industria que tanto amamos. Muchísimas gracias.